capítulo 13. Ya lo comenzamos, así que vamos a continuar con nuestro segundo punto del capítulo 13. Le invito al que tenga su libro a que me acompañe. El capítulo está titulado Compromiso Incómodo. Es la página 189 de su libro. Mi hermano, ser un discípulo de Jesús, decíamos la semana pasada o la anterior, cuando estuvimos introduciendo este capítulo, ser un discípulo de Jesús requiere compromiso a largo plazo. Jesús no tiene discípulos part-time, Jesús no tiene discípulos a medias, Jesús no tiene discípulos de otro tipo. El único tipo de discípulo que tiene Jesús es el discípulo que se ha comprometido de lleno. A ti te pueden hacer una pregunta y te dicen, oye, ¿cuán comprometido tú estás con tu trabajo? Y tú puedes decir, mira, en realidad un 50%, un 70%, no sé, o menos. ¿Cuán comprometido tú estás con esta causa? Te preguntan con cualquier evento, cualquier causa. Y tú puedes decir, mira, estoy más o menos comprometido con eso. No estoy totalmente convencido. Pero cuando hablamos de ser un discípulo de Jesús, mi hermano, el compromiso que se requiere es completo. Jesús, cuando llamaba a sus discípulos, era un llamado a dejarlo todo, a morir y seguirlo. Era un llamado que implicaba o pensaba en el costo. Yo recuerdo que hace 2 semanas, cuando empezamos este capítulo, yo leía la porción de Lucas 9, cuando Jesús está de camino y se encuentra a estas personas, a las cuales una de ellas, él le dice, sígueme, y él comienza a poner excusas. Señor, sí, pero primero tengo que hacer esto. ¿Se acuerdan eso cuando lo veíamos? Y después otro que decía, sí, Señor, pero mis padres, deja que entierre a mi padre. Así que había excusa tras excusa y esta gente no estaba comprometida del todo. Así que cuando hablamos de compromiso incómodo, es que la fe cristiana, mi hermano, requiere un compromiso que es el 100% tuyo, 100% mío, con la causa de Cristo, y por eso resulta incómodo muchas veces para nosotros. Y recuerdo que exploramos esta idea hace 2 semanas de que el compromiso está en peligro de extinción. O sea, tú conseguir personas para que se comprometan en la iglesia, en el trabajo, en la ciudad, en la comunidad, en lo que sea, en la familia, no es algo tan fácil. No es algo como que tenemos las filas largas de personas que dicen, yo estoy aquí, me voy a comprometer para ayudar en la comunidad, para ayudar en la iglesia, para ayudar en la familia. Usted sabe que eso es algo que lamentablemente es una realidad. Y de hecho nosotros exploramos algunas razones probables por las cuales quizás ya el ser humano no se compromete tanto como debería. Y yo quisiera hoy introducir nuestra clase, antes de continuar el tema del capítulo 13, viendo un poco acerca del llamado de Moisés. Y para eso le invito a que me acompañen a Éxodo capítulo 3. Miren conmigo esa escena del llamado de Moisés. Porque esto es un buen ejemplo de que cuando no queremos comprometernos con algo, por la razón que sea, la excusa que tengamos, precisamente eso es lo que hacemos, poner excusas cuando no nos queremos comprometer con algo. Porque en vez de comprometerme con algo, yo mejor espero que lo haga otro. Y así el compromiso no lo hago yo. Porque si yo hago el compromiso, tengo la responsabilidad. Así que es más fácil dejar que ese trabajo, que la labor, la haga otro. Y vamos a ver que cuando Dios llamó a Moisés, ese llamado estuvo envuelto, por lo menos la respuesta de Moisés, estuvo envuelta en muchas excusas. Miren conmigo, Éxodo capítulo 3, usted sabe la historia, Moisés nace, el Señor lo protege de una manera providencial porque iban a matar a todos los niños, así que él lo llevan en esta canasta que llega hasta el otro lado del río, allí está la hija del faraón, lo toma, Moisés se cría como un egipcio, como un príncipe egipcio. Más adelante él conoce sus raíces judías y él ve que hay un egipcio maltratando a un judío y él lo mata. Trata de esconderlo, pero de momento todo sale a la luz y él tiene que huir. Esa es la historia de Moisés hasta ese punto de Éxodo capítulo 3. Y cuando Moisés está huyendo, de momento ocurre algo muy interesante. Y vea conmigo desde el capítulo 2 lo que dice aquí el versículo 24. Dice, oyó Dios el gemido de ellos, hablando del pueblo, que ya estaba esclavo en Egipto. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Usted sabe por qué esto es tan importante? Porque este es el puente, la conexión entre Génesis y Éxodo. Cuando usted está leyendo la Biblia de corrido, el libro de Génesis, capítulo 50, se acabó con unas palabras de José. No sé si usted las recuerda. José, en Génesis capítulo 50, verso 25, había dicho: Dios ciertamente los visitará. O sea, esa promesa, esa idea de que Dios nos va a visitar. O sea, estamos en Egipto, pero no nos vamos a quedar aquí para siempre. Algún día Dios se va a recordar de nosotros, se va a acordar. Y Él nos va a visitar. Y cuando tú abres el libro de Éxodo, ves que el pueblo estuvo allí en Egipto por muchos años y de momento dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. O sea, cumpliendo esas palabras de José, de que Dios iba a visitar a su pueblo. Así que Dios llama a Moisés. Usted sabe la historia, una zarza ardiente. Moisés quiere saber qué es eso, porque imagínense, una zarza que se está quemando pero no se consume, no se desintegra. Moisés se acerca, Dios empieza a hablarle, y cuando Dios empieza a hablarle y le dice: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Moisés tiene miedo, porque él sabe entonces que está delante del Dios de Israel. Y miren las palabras de Dios, verso 7 del capítulo 3. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está llamando a Moisés para que haga una labor increíble. El pueblo ha estado cientos de años preso, esclavo, y de momento Dios le está diciendo a Moisés: yo te voy a escoger a ti, ve a Egipto para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, porque yo me he acordado de ellos. Mi hermano, ¿cuál es el contexto de esta historia? El lugar, ¿dónde ocurre este evento? El lugar geográfico. ¿Dónde estaba Moisés en este momento? En Madián. ¿Y qué era ese lugar? Era un desierto. Y de momento ve el árbol allá, que tiene la llama encendida. O sea, en otras palabras, en ese momento él está solo. Es un lugar desértico, cuidando ovejas y animales. Y allí solo Dios le da un llamado específico a él. Así que Moisés en ese momento no puede mirar para el lado y decir: oye, yo no puedo comprometerme con esta causa. Que vaya Luis. Era más fácil en ese momento si hubiera otro. Pero como no hay otro, mire lo que dice Moisés, verso 11. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oye, no tenemos que seguirlo para ver que Moisés todavía no ha entendido el mensaje. Ustedes ven la diferencia entre el verso 10 y el 11, esa idea que se está presentando ahí. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Moisés pone su primera excusa para no comprometerse con el llamado de Dios. ¿Quién soy yo? Y Dios le contesta: ve, porque yo estaré contigo. O sea, hay una lucha de yos aquí. No sé si ven la idea que se está presentando ahí. Hay una idea de mientras Moisés pensaba todavía que se trataba de él y tenía miedo de comprometerse porque era con el llamado de él o la fuerza de él, que él tenía que ir a Egipto a sacar a esta gente. Dios le está diciendo: no, Moisés no ha entendido. Yo estaré contigo. Así que Moisés da otra excusa para no comprometerse. Dijo Moisés a Dios, verso 13: ok, Dios, yo llego a los egipcios, yo llego allí a los hijos de Israel y yo les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos.
Y luego en el verso 18 dice, ellos te van a escuchar, ellos van a escuchar tu voz. Y noten que aún con todo esto que le está diciendo Dios a Moisés, y usted esperaría que ya Moisés esté listo para comprometerse con el llamado, llegamos al capítulo 4 y mira lo que dice Moisés. Verso 1. Yo pensaría que Moisés está convencido porque hasta este punto Dios le ha dicho, Moisés, yo voy contigo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, o sea, yo soy el Dios que hizo todas esas maravillas y milagros con ellos y tú las conoces. Tú vas a ir a ellos, ellos te van a creer, o sea, tú ves delante, en mi nombre, delante de ellos y ellos te van a creer. Moisés no está convencido y mira el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ellos no oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció Jehová. Y Dios lo que hace es darle una prueba a Moisés de que esto es real. Y noten que hace una prueba, le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le responde, una vara. Dios le dice, échala en la tierra, y cuando la echó en la tierra se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y así lo hizo y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así en los próximos versos Dios le da unas señales a Moisés como diciéndole, mira, estos milagros son reales, yo voy a estar contigo y mi poder se va a manifestar contigo. Así que ya hay una promesa de presencia. Dios diciéndole, yo voy a estar contigo. Hay una promesa de que ellos te van a escuchar. Hay una promesa de que el poder mío está contigo. Míralo aquí, los milagros. Y Moisés todavía no está preparado para comprometerse, no está convencido de que esto es real, de que tiene que comprometerse con el llamado de Dios y decir que sí. Y miren el verso 10. Entonces dijo Moisés, otra excusa. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. La respuesta de Dios me encanta. Moisés, si tú tienes un problema con la lengua, con la boca, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues vete, Moisés. Imagínate esta conversación de Dios con Moisés. Esta es la cuarta excusa que pone. Moisés, vete, Moisés, yo estaré contigo. Yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hablar. Moisés no está convencido y mira lo que dice el verso 13. Y él dijo, ay, Señor, otra excusa. Ay, Señor, envía a Luis. Ay, Señor, te ruego, envía por medio del que debes enviar. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Moisés ahí? A Dios. No quiero ir, envía a otro. Envía a otro. Entonces está la cuarta, quinta excusa que ya pone Moisés aquí. Mi hermano, Dios le está diciendo que Él va a estar con él, que Él es el Dios de Jacob, de Abraham. Le ha mostrado poder, o sea, físicamente le mostró poder. Y aún con todo eso, Moisés no estaba dispuesto a comprometerse con esta causa, con esta obra de Dios. Y le dice, mejor, Señor, envía a otro. Oye, el Señor ya había tenido mucha paciencia con Moisés. Imagínate, está como la cuarta excusa. Pero mira lo que pasa ahora. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Sabes lo que está haciendo Dios ahí? Al final, diciendo, Moisés, no tienes excusa para comprometerte conmigo y con mi llamado. Y al final, usted tiene que imaginar esta escena. Es como literalmente Dios diciéndole, o sea, Moisés, ya no hay excusa, ya te la he bateado toda, toma esta vara, estate tranquilo. Eso es lo que le dice el último verso. Toma esta vara y vete, Moisés. Yo estoy contigo. A Moisés no le quedó de otra. Mira el verso 18, la primera línea. Así, calladito, se veíamos bonito. Así se fue Moisés y empezó a hacer la obra que ya ustedes saben la historia. Pero noten aquí todas las excusas que puso Moisés antes de responder
al llamado que Dios le estaba haciendo. Antes de comprometerse, porque era más fácil enviar a otro. Oye, porque si envían a otro, como decía ahorita, la responsabilidad, si algo sale mal, ¿de quién es? Es de otro. Por eso es más fácil cuando el pastor Edgardo llama a una responsabilidad, es más fácil, en vez de yo comprometerme, enviar a otro. Y a veces, noten algo, una cosa es porque yo no sepa hacerlo, y eso puede ser real. Que yo diga, mira, yo no puedo a trabajar en eso, en realidad yo no soy bueno en eso, yo no sé, no es mi talento. Pero otra cosa es cuando tú tienes los medios, la salud, los recursos, la sabiduría, puedes hacerlo, y solo por la responsabilidad, por no tener la responsabilidad y no comprometerte, pues simplemente no lo haces, y es más fácil decir, como Moisés dijo, Señor, envía a otro, que lo haga otro. Así que noten, esto es un ejemplo de tantas excusas que puso Moisés y que ponemos nosotros para no comprometernos con el llamado de Dios a nuestras vidas. Aquí en el capítulo 13 que tenemos nosotros delante, el compromiso incómodo, nos implica o nos enseña que Dios, cuando llama a un hombre, Dios lo está llamando a comprometerse completamente con él sin importar las consecuencias. Y en primer lugar, vimos hace 2 semanas este punto, ya lo completamos, la membresía de la iglesia requiere compromiso. Yo le enviaba un artículo esta tarde al pastor Edgardo acerca de una estadística sobre cómo están las cosas hoy en cuanto al compromiso de la gente en Estados Unidos. Y esa estadística reveló, noten esto, que en el 2020, que fue la última data que tienen, solo el 47% de los estadounidenses estaban comprometidos con la iglesia. Solo el 47% de ellos eran miembros de una iglesia, en el sentido de o de una institución religiosa. Eran comprometidos, habían dicho, sí, yo quiero ser parte de esto y mi compromiso está completo aquí. Esa misma estadística mostraba que en 1945 el 76% de los estadounidenses estaban comprometidos. Así que miren cómo eso ha cambiado. En 1945 el 76% de los estadounidenses decía, sí, yo estoy comprometido, soy miembro de una institución religiosa. No es que visito normal, no, yo soy miembro porque eso implica una responsabilidad y un compromiso. Y miren cómo entonces del 76 eso ha bajado a un 47%. También en esta encuesta se entrevistó a aquellos que cuando pequeños tal vez iban a la iglesia, pero ya de adultos dejaron de ir. Ya gente que no va a la iglesia. Y se le preguntó lo siguiente, oye, dame la razón en esta encuesta de por qué ya tú no vas a la iglesia. ¿Por qué tú no te comprometes en ir a una iglesia y hacerte un miembro de una iglesia con un compromiso completo? El 44% contestó, gracias hermano, que ellos prefieren adorar a su manera. O sea, en otras palabras, el 44% de los estadounidenses dijo que no va a la iglesia, ni se compromete, ni se hace miembro, porque ellos prefieren adorar a su manera. Y no se quieren comprometer con una iglesia porque después en esa iglesia no se adora a su manera en algún momento o de alguna manera. Así que noten, eso es un montón, mi hermano, que eso es casi la mitad, casi 50% de los encuestados, diciendo que no va a la iglesia, no se hace miembro de una iglesia, no se compromete en una iglesia por esa razón específica, porque él prefiere adorar a Dios a su manera, sin ningún compromiso. Porque a la vez que se une a una comunidad religiosa, se está comprometiendo con esa comunidad religiosa. Y yo prefiero hacerlo a mi manera y no tener que comprometerme. Ese es el 50% de los norteamericanos según esta encuesta. Así que lo último que habíamos visto allá en la página 192, le invito a que vaya allí, es ese párrafo que dice, la buena incomodidad es un proceso de refinamiento, tanto en las relaciones con las personas como en nuestra relación con una iglesia. O sea, en un lugar donde yo me comprometa y comienza a encontrar incomodidad de la buena, él dice, oye, eso es un proceso que nos está refinando.
Eso es un proceso que nos está ayudando a crecer, esa incomodidad. Así que vamos a ver ahora, ahí mismo desde la página 192 en adelante, este segundo punto, un compromiso desafiante. Mi hermano, comprometerse, y por eso tú puedes entender ese 50% de personas que dice, mira, yo no quiero comprometerme con ninguna iglesia. Yo vivo mi fe a mi manera, olvídate. ¿Sabes por qué? Mi hermano, el comprometerte es un desafío. Porque tienes que negarte a ti mismo por el bien de la comunidad a la cual tú te estás comprometiendo, por el bien del otro. Es un desafío que mucha gente simplemente no quiere adoptar. Y aquí, en esa página 192, el autor comienza a hacer un análisis donde él dice, oye, mira esta facilidad con que los cristianos rompen con una iglesia en estos días. Qué fácil es simplemente romper con esto, con el compromiso. Qué fácil hoy la gente rompe su palabra. Cuando antes no necesitabas tanto un papel firmado. Antes valía el saludo final, ya, de dos hombres o dos personas que decían, mira, acordamos esto es lo que vamos a hacer y aquí está. Y usted sabe que muchos se rompen compromisos hoy. Y el autor comienza a analizar y dice, oye, ¿con qué facilidad nosotros rompemos nuestros compromisos? El compromiso de la iglesia en Estados Unidos es frágil. Y luego en la página 193 dice, nos separamos y seguimos nuestros propios caminos tan pronto como resulta inconveniente. Simplemente no me comprometo y tan pronto ocurre algo que me resulta incómodo, sigo mi propio camino. Y a mí me gustaría leer esas palabras que están ahí, o una cita que está en la página 193, una autora se llama Christina Cleveland, que dice lo siguiente, escuche bien. En teoría, las personas casadas no pueden renunciar al matrimonio. De la misma manera, en teoría, los cristianos no pueden abandonar el cuerpo de Cristo, al cual se han comprometido. Nuestro sometimiento a Dios, el compromiso mutuo e irrevocable y la interdependencia deben mantenernos unidos, escuche lo que dice ahora, aun cuando deseemos distanciarnos de los cristianos que no cumplen con nuestras expectativas o los que nos complican la vida. Entonces, mira lo que está diciendo aquí el autor. Está diciendo que muchas veces tú y yo no queremos comprometernos y que la tendencia nuestra es simplemente a distanciarnos de los cristianos que nos complican la vida o que no cumplen con nuestras expectativas. Y por eso simplemente, él dice, él analiza, mucha gente no se compromete en la iglesia. Pero mi hermano, cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, y vamos a ver varios ejemplos ahora, nos damos cuenta que Pablo sabía que en las iglesias se podían dar dinámicas difíciles, problemas, situaciones. Y algo interesante de las iglesias del Nuevo Testamento, mencione las iglesias del Nuevo Testamento, tenían problemas, tenían situaciones que había que abordar. Y por ejemplo, hubo una iglesia, la iglesia de Corinto, donde había un pecado inmoral de índole sexual. Capítulo 5, 1 Corintios. ¿Y sabe lo que dice Pablo? En vez de simplemente afirmar o decir, oye, como que no enfrentemos este problema. O de Corinto, vámonos a la iglesia de Tesalónica, donde no hay ese tipo de inmoralidad. ¿Tú sabes lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto? Allá en 1 Corintios 15. Oye, reúnanse. Reúnanse y enfrenten este problema, no huyan de él. Reúnanse y confronten al hermano con amor y gracia. Reúnanse y confronten esta realidad que están enfrentando. Esa es la tendencia que hemos hablado antes aquí, de mientras tú y yo tendemos a separarnos del que nos es incómodo estar, Jesús precisamente con ellos era que quería estar. Yo compartía con el pastor Carlos ayer que yo estoy leyendo mi devocional Marcos 14. Yo les decía que yo empecé en enero Mateo, estuve mucho tiempo, demasiado tiempo en Mateo, empecé Marcos estos días, hace un tiempo atrás, y allí en Marcos 14 hay algo muy interesante porque de momento se dice o se muestra la paciencia de Jesús con sus discípulos. Y yo le decía a Pastor Carlos, qué impresionante. Yo lo leía y lo releía porque ese capítulo comienza con un momento donde Jesús dice que va a ser llevado a la cruz y todo eso. Y Pedro, bien vocal, le dice a Jesús, no. Yo voy a estar contigo si tengo que ir a la cárcel o si tengo que ir a la muerte, yo voy a morir por ti. Le dice Pedro. Y abajo hay un comentario que dice, y todos dijeron lo mismo. Tú sigues leyendo Marcos 14, que es bien largo. Arrestan a Jesús
Tan pronto están arrestando a Jesús, ¿sabes qué hace Pedro? Saca una espada. Le corta la oreja a un soldado. Algunos comentaristas dicen que probablemente no tiró para la oreja, obviamente. El soldado se equivocó. Le corta la oreja a un soldado. Entonces yo veía eso y decía, y es lo que yo le decía al pastor Gabriel, wow, qué increíble para Jesús. En ese momento pensar, Pedro, ¿dónde tú tienes tu cabeza? Pedro, yo he estado 3 años contigo. Mi hermano, para cuando ocurrió ese evento, Jesús no acababa de contratar a Pedro, de llamarlo. No, ya habían pasado 3 años de discipulado intensivo con Jesús. Y Pedro falló. No me voy a desilusionar yo, no te desilusiones tú. Cuando has invertido tu vida con otro hermano y no está creciendo y no ha madurado, o hace una pedrada, no sé si llamarlo así. hace algo como Pedro. Algo así, sí. Hace algo como Pedro. Mi hermano, Jesús estuvo 3 años con él. El mismo Jesús. Y entonces Pedro lo resuelve así, como tú dices, oye, pero ¿dónde te tiene la mente? Lo resuelve carnalmente. No, pues una espada y le tira al soldado. Entonces yo leía ese texto ahí y yo chocaba con esa realidad. Es como yo diciéndole al texto, Pedro, ¿qué hace? Y a la misma vez venía a mi mente, o lo leía, la respuesta de Jesús en ese y otro del Evangelio, cuando simplemente habla con Pedro y con los demás y le dice, mira, no, o sea, yo no necesito primero su defensa. No lo resolvemos en las cosas de esa manera. Si yo necesitara algo, mi padre me envía un ejército de ángeles y ya. Y sigue leyendo el capítulo 14 y dice que todos, mi hermano, todos, abandonaron a Jesús. Entonces tú dices, wow, 3 años de discipulado con el mismo Jesús. Pedro hace eso al final. Todos lo abandonan y termina esa historia Pedro negando a Jesús. Pero tú sabes, más impresionante que eso, porque eso es el pecado del hombre. Más impresionante que eso es la gracia de Jesús. Que muere, resucita. ¿Y sabes para dónde va? ¿A dónde va? Juan 21. ¿A dónde va Jesús? ¿A dónde Pedro? Hermano, yo puedo leer, predicar, hablar de esa historia y nunca me canso. Siempre me impresiona. ¿Por qué Jesús va donde Pedro? Se había ido a pescar, déjalo. Mira, es más, saliste de un problema. Saliste de Pedro, déjalo. Si ese es un revoltoso, búscate a otro. No era más fácil decir, de la perspectiva humana, estamos luchando con versus Jesús. Busca a otro y empieza de nuevo. Si tuviste 3 años con Pedro y mira lo que hizo. O sea, el tipo no podría pensar así. Y Jesús, mi hermano, fue y lo buscó. Lo llamó. Y le dijo, Pedro, vamos a hablar. Siempre que yo pienso en esa escena de Juan 21, lo más que me impresiona es ese tramo. Yo no sé cuán corto sea, pero ¿qué iba pasando por la cabeza de Pedro entre que Jesús está haciendo un rico desayuno? Porque eso es lo que hacía Jesús. Dice que Jesús estaba preparando un desayuno a la orilla del mar. Pedro ya se había metido al mar porque él se había ido a pescar. Y alguien le dice que Jesús lo está llamando. ¿Te imaginas ese tramo de Pedro, desde ahí donde él esté, en el bote, en el barco, nadando o caminando como sea, hasta donde está Jesús? ¿Qué pasaba por su mente? Y de momento, Jesús comienza a hablarle y Jesús lo restaura. Y Jesús le dice, Pedro, vamos a hablar. Pedro, tú me amas. Miren con lo primero que lo confronta. Le puede bajar ahí todos los argumentos que Pedro podía tener, excusas. Y, no, Pedro, tú me amas. Vamos a hablar de tu devoción, tu compromiso conmigo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y en la mente de él, wow, aunque te fallé, aunque te negué, aunque yo fui el primero que grité que sí, que íbamos a morir contigo, que íbamos a estar hasta lo último. Yo fui el que saqué la espada para matar a los soldados. Yo fui el de revolú. Y Jesús otra vez, Pedro, tú me amas, Pedro. Sí, Jesús, tú sabes que yo te amo. Y varias veces Jesús entonces le decía, pues apacienta mi oveja. Está Jesús mirando al futuro de que Pedro sería restaurado y sería un buen pastor alguna vez. Y se lo pregunta la tercera vez, era un énfasis. Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Tú me amas verdaderamente, Pedro? Así que noten esa gracia de Jesús con lo suyo, que a mí siempre me impresiona. Mi hermano, nosotros nunca dejaremos de sorprendernos de Jesús, nunca. Yo te invito a que tú leas, releas y vuelvas a leer los evangelios y siempre te va a impresionar de Jesús, siempre. De cómo Él era,
su amor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, increíble. Pero noten esta idea que se nos está presentando aquí, que mientras la respuesta de nosotros es simplemente a distanciarnos, que esa es la palabra que usa el autor en la página 193. Cuando hay un cristiano que no cumple con mi expectativa, o cuando hay un cristiano que me complica la vida. Oye, esas dos características eran las características de Pedro. ¿Le complicaba la vida a Jesús? Sí, mucho. ¿No cumplía con la expectativa de Jesús? Claro. Después de 3 años de discipulado. Y nuestra tendencia es esa, distanciarnos. La tendencia de Jesús, acercarse, restaurar. La gracia, el evangelio. La tendencia de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, las mencionadas de Corinto, no es alejarse, no, vamos como iglesia a trabajar esta situación con los hermanos. ¿Se acuerdan Filipenses? Cuando hay un problema, hay una división entre Síntique y Evodia, 2 mujeres. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Allí en Filipenses capítulo 4. Le dice a la iglesia, oye, que las 2 se reúnan y ayúdenla a ustedes a unirse. No que nos vamos a separar, no, vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos, porque juntos estamos comprometidos con esta causa. Y sabes que también hay, y esta me gustaría leerla, miren Romanos capítulo 14. Hay una escena aquí, o una enseñanza de Pablo, en Romanos capítulo 14. Que comienza diciendo del versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y así sigue hablando el apóstol Pablo, y vamos a seguir leyendo. Miren la idea que está presentando Pablo aquí en Romanos 14. Había un problema en la iglesia de Roma, y es que estaban los gentiles, que les encantaba comer carne, pero en la misma iglesia. Pero estaban los judíos que se habían salvado, que Cristo los había salvado. Y esos judíos todavía tenían luchas con comer cerdo, por ejemplo. Aunque ya eran cristianos, pero su conciencia estaba débil en esa área. Y todavía tenían como lucha. A ellos les gustaba también guardar unas fiestas de los judíos todavía. Eran cristianos ya. Entonces, ¿cómo Pablo resuelve esto? Pues sepárense y hagamos la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos. Esa es la forma fácil. O la forma bíblica, la forma que se nos está enseñando aquí, comprométete en amar a tu hermano. Comprométete con Cristo, comprométete con la iglesia. Comprométete, tú crees fuerte a sostener, a recibir, como dice el verso 1, al débil en la fe. Y noten que él continúa hablando y miren lo que dice versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y luego vea el capítulo 15, ¿cómo comienza? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Eso requiere compromiso. Hermano, pues repito, la página 193, lo más fácil es apartarme, no comprometerme, no meterme ahí. Es como decir, no me voy a ensuciar las manos. Míralo de esa manera. Como que no me quiero involucrar mucho. Yo no me quiero comprometer mucho en la iglesia. Yo no me quiero comprometer mucho con la gente. Pues son problemáticos. La gente da problemas. Mi hermano, la gente da problemas. Lo repito otra vez, la gente da problemas. Empezando por mí. O sea, como seres humanos somos pecadores. Luis, no, ¿verdad? Porque somos pecadores.
Así que usted sabe, un ambiente laboral, a veces, qué complicado es el jefe o los compañeros de trabajo. A veces, qué complicado es eso, y lidiar con ellos. En la familia, que se supone que estamos más unidos y a veces hay tantas situaciones en la familia. Qué difícil es lidiar los unos con los otros. Hermano, en la iglesia igual. Por eso requiere un compromiso completo. Por eso requiere yo decir, ¿sabes qué? Lo que Pablo está diciendo, apréndanse a amar, comprometerse los unos a los otros, los que son fuertes, soporten la flaqueza de los débiles. No busquen agradarse a sí mismos. De hecho, dice en el verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Lo que hizo Cristo fue que entregarse por otro. ¿Quieren ver esto mismo? Pablo diciéndoselo a los corintios. Mire lo que dice 1 Corintios 10. Es la misma idea. Quizás mejor explicada. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Mira lo que está diciendo aquí. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien le dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coma, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Noten cuántas veces se menciona el otro en este pasaje. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el del otro, el de muchos, para que sean salvos. Luego termina diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo, mi hermano, al final. Entregarse por otro. Así que requiere un compromiso, el mismo compromiso que tuvo Jesús y que tiene Jesús hoy de amarte a ti y de sostenerte a ti. Es el mismo compromiso que se requiere en la iglesia, el mismo compromiso que tú requieres con tu hermano. Mi hermano, a la vez que tú te haces un hijo de Dios, tú automáticamente perteneces a una comunidad de otros hijos de Dios. A la idea de que Él es un padre que tiene muchos hijos. O sea, en otras palabras, tú te estás uniendo automáticamente a una comunidad y debes comprometerte con esos hermanos que están al lado tuyo. Así que en esa página 193 el autor dice, muchas veces lo que deseamos es distanciarnos de los cristianos que no cumplen con nuestras mejores expectativas o los que nos complican la vida, cuando el compromiso del Señor es a mantenernos fieles, el fuerte ayudando al débil. Miren lo que él continúa diciendo ahí. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio nuestros votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe, para bien y para mal? ¿Qué pasaría si eso lo aplicamos a la iglesia? ¿Qué pasa si amamos a nuestros cónyuges y amamos a la iglesia como la ama Cristo? Y termina ese párrafo diciendo, la iglesia es la amada esposa de Jesús. La iglesia no es su hobby, es su matrimonio y también es el nuestro. Mi hermano, la iglesia para nosotros tampoco debe ser el hobby o un pasatiempo o un grupo de ¿cómo se llama? Como decimos siempre, el Club de Leones o algo parecido. La iglesia es mucho más que eso, es un compromiso. Y es un compromiso que requiere amar aunque tú no seas amado. Si pasas la página 194, el autor pone el ejemplo en Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios amó a este pueblo y lo siguió amando y lo siguió amando? ¿Ustedes se acuerdan de Osea? La historia de Osea, increíble. Cómo Osea se casa con una mujer que le es infiel y él la sigue amando. Y eso es lo que Dios estaba como prefigurando, como mostrando. De hecho, si usted lee Oseas capítulo 11, vamos a buscarlo, capítulo 11, versículo 1, miren lo que ocurre allí. Oseas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé.
Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas de amor lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. Noten lo que le está diciendo Dios, y él continúa ahí, hablándole al pueblo, diciéndole cómo él lo había cuidado, los había amado, cómo no los había abandonado, cómo había sido como un padre con ellos desde muy pequeño. De hecho, hay una idea bien impresionante ahí que dice cómo el Señor los cuidaba y ellos ni siquiera conocían cómo Él los cuidaba, cómo Él los guardaba, cómo Él los amaba. Entonces, el autor lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener ese mismo amor por Cristo, ese mismo compromiso por Cristo y por su iglesia. Ahora bien, si usted sigue ahí en la página 194, se hace la pregunta que ya nosotros estudiamos aquí en la clase, o ya la vimos, y era esta idea de que muchas veces la gente quiera Cristo, pero no quiere la iglesia. Y esa es una idea que la analizamos aquí muchas veces, pero el autor la repite. Es tan importante para él que él la repite. No existe tal cosa como decir yo quiero a Cristo, pero no la iglesia, porque eso está unido. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Así que, punto número 3, para ir terminando, el autor empieza a analizar y empieza a comentar y decir que ya estamos en un punto donde está el cristianismo post-consumo. Ese cristianismo hecho a tu manera, ese cristianismo donde yo tomo algo y lo demás lo desecho. O sea, en otras palabras, lo que me resulta incómodo lo saco para el lado. Y me quedo con un tipo de cristianismo que llame mi atención, que me resulte útil y ese tipo de cosas. Y al final del capítulo, aquí en la página 198 en adelante, está ese último punto, en estos últimos 3 minutos, más o menos. Carlos adelantó el reloj 3 minutos, yo creo, ¿verdad? Sí. Miren este último punto, que es como que resume lo que hemos venido hablando. El pacto antes que la comodidad. Ahí en la página 198 dice, si la iglesia va a prosperar en el siglo XXI, debe estar dispuesta a exigirle más a sus miembros. A exigirle más compromiso. De hecho, usted sabe que cuando usted se hace miembro de una iglesia, primero su compromiso es con Dios, primero. Pero en segundo lugar, cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú te estás comprometiendo con Jorge. O sea, si tú eres miembro de esta iglesia, tú te estás comprometiendo con Lucy, con Robert, con Clara, con Marisa, con Papo, con Carmen, con Zoraida, conmigo. Un compromiso con Dios, pero que se refleja un compromiso con la iglesia local cuando yo me hago miembro. Porque yo digo, esta es la gente, bueno, ¿cómo yo voy a aplicar todas esas verdades de los unos a los otros? Es con esta gente. ¿A quién es que yo voy a amar? ¿A quién es que yo voy a perdonar? ¿A quién es que yo voy a cuidar? ¿A quién es el que yo, si soy fuerte, voy a sostener porque es débil? Bueno, a ese, al que está lo mío aquí en la iglesia local. Así que noten esta idea de que cuando nos hacemos miembros de la iglesia, primero nos comprometemos con Dios y en segundo lugar nos comprometemos con los unos a los otros. Aquí el autor termina en la página 200 diciendo lo siguiente, ese penúltimo párrafo. A los pastores y líderes de la iglesia, él les hace un llamado y dice, se comprometerán a confiar en el evangelio en vez de condescender con los consumidores espirituales que esperan alcanzar. Se comprometerán a liderar con la ofensa de la cruz más que disculparse por ella. Se comprometerán a elevar el nivel de su rebaño en lugar de reducirlo, llamándolos a la santidad como la de Jesús. Se comprometerán a edificar con alegría una iglesia incómoda. Mi hermano, aunque no esté de moda, ese es el llamado que le hace el autor a los pastores y líderes, que tienen la tentación o tenemos la tentación de bajar los estándares, de bajar la predicación, de bajar el volumen, de no hablar de la palabra y de ser más atractivos a la comunidad en general, para que la gente venga a la iglesia. Y para los cristianos que asisten a la iglesia, miren, y con esto terminamos. Se comprometerán a unirse y a quedarse con una iglesia, no porque sea buena opción para ustedes, sino porque les conviene parecerse más a Jesús. Esa pregunta es tan impresionante, lo que él acaba de decir.
se comprometerán a unirse y a quedarse, comprometerse con una iglesia, no porque ustedes están buscando simplemente lo que es bueno para ustedes, sino porque les conviene parecerse más a Jesús y están creciendo en esa iglesia. Se comprometerán a mirar a la iglesia no en términos de lo que puedan obtener de ella, sino de lo que pueden darle, considerando cómo podría la presencia de ustedes en el cuerpo animar a otro a amar y hacer buenas obras. Aceptarán la molestia, los inconvenientes y el costo de una iglesia incómoda. Este es el llamado final que hace el libro, prácticamente, porque lo que queda es un capítulo final que es como una reflexión. ¿Aceptaremos ese llamado? ¿El costo de una iglesia incómoda? Lo que decíamos al inicio, mi hermano, de este libro. Debemos comprometernos con la iglesia que tenemos y no con la iglesia ideal, que no existe, que es ficticia. La iglesia ideal que tienes tú, que tengo yo, toda la tenemos, todo. Pero el capítulo 1, más la introducción empezó así, hablando de la iglesia ideal versus la iglesia real. Y como la iglesia ideal no existe, ni aquí ni en ningún lado, yo puedo empezar a comprometerme con la iglesia real, la de carne y hueso imperfecta. Yo puedo empezar a comprometerme ahí. Incómodo. Es incómodo comprometerme ahí, pero es el llamado mío. Y como decía la última línea, para ayudar a otros, porque mi presencia allí, en ese lugar incómodo, puede ayudar a otros. Y yo prefiero sacrificarme a mí para entonces ayudar a que Jesse crezca. Imagínate si ese es el contexto. O a que Walter crezca. Y yo me sacrifico. Hermano, es más fácil hacer las cosas para que la iglesia no resulte incómoda para nadie. Eso es bien fácil. Para que no resulte incómoda para nadie. Bien fácil. ¿Sabes cuál va a ser la regla? O el llamado de nosotros como pastores. Primero, no vamos a predicar la palabra. No vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca del hombre, de Dios, del pecado, arrepentimiento, de lo que dice la Biblia de la salvación, todo lo que dice la Biblia. No vamos a hablar de la cruz porque eso resulta muy ofensivo, y lo que vamos a hablar es simplemente de cosas morales, de que tú eres bueno y de que simplemente el cristianismo es la cherry que te faltaba. El cristianismo, Jesús es el brillito que te faltaba para brillar más. Eso es lo que te vamos a decir todos los domingos. Imagínate eso. Eso es muy fácil hacerlo. Y eso no va a resultar incómodo para nadie. Al contrario, más gente va a venir rápido. Probablemente. No vamos a animarlos a que se unan unos a otros, que se preocupen unos por otros, que se disipulen unos por otros, que se hagan la pregunta incómoda: ¿cómo puedo orar por ti, Luis? ¿Qué estás luchando? ¿Con qué pecado? ¿Qué estás leyendo de la Biblia? No, lo que los vamos a animar es simplemente: hermanos, ustedes salgan de aquí, no hablen con nadie, por favor, hacen una fila, abren la puerta, salen de aquí, no se llamen unos a otros, no se texten unos a otros. Es más, el domingo vengan y no se saluden. Usted venga, porque como usted, cada uno, usted es un mundo. Usted venga y se sienta. Ay, qué terrible sería una iglesia así. Qué terrible sería eso, piensa. Y usted venga y siéntese aquí y consuma. Y a la vez que yo diga algo que a ti no te guste, tú lo apuntas, me lo dejas al final en ese buzón de sugerencias. Y yo lo voy a tomar. Y yo me voy a arrepentir de eso. Y nunca voy a volver a hablar de eso. Para que tú estés cómodo. Y nunca te sientas incómodo. Imagínate eso, una iglesia así. Es triste, mi hermano, pero la realidad es que hay lugares así, que han decidido coger esa opción. Desde esa perspectiva de ser una iglesia cómoda para el mundo. O desde la perspectiva del creyente, o el que dice ser creyente, que va a una iglesia a buscar solo comodidad para sí, y a la vez que no la encuentra, busca otro lugar donde se satisfacen algunas cosas, pero como no existe la iglesia ideal, pues hay otras que todavía van a faltar. Y no la encontró allí tampoco y va a ir al otro lugar. Y nunca se compromete. Pero hermano, el llamado es el llamado de Jesús. Jesús se comprometió con gente bien imperfecta. Imagínate, él siendo tan santo. ¿Usted se imagina eso? Eso es peor. Él siendo perfecto y tan santo. Él teniendo que aguantar a Pedro, mi hermano, es que yo sigo pensando en eso. Es que yo me imagino, yo leía en casa allí hace esos 2 o 3 días, ese Marcos 14, yo decía, yo lo apunté en la Biblia y todo, yo decía, pero es que ¿cómo, Pedro? 3 años. Claro, y yo me miro ahí, soy yo. Es igual.
con el Señor varios años en la fe, creciendo en el Señor, creo que he madurado en la fe y ¡boom! De momento choco con algo, el pecado, o con cualquier otra situación que me doy cuenta de, oye, como que te hace preguntar, oye, pero Gil, tú no llevas 10 años, 15 años en el Evangelio, creciendo en el Señor, estudiando la palabra. ¿Cuánta paciencia tiene Jesús contigo? ¿Cuánta gracia tiene Jesús contigo? Jesús está comprometido con su iglesia más de lo que tú y yo estamos comprometidos, mi hermano. Pero debemos aprender de ese compromiso, un compromiso de amor. Él decidió amar a la iglesia imperfecta, a la gente imperfecta. Él decidió amarla sin importar el costo. El Señor nos ayuda a aprender de eso y poder amar nuestra iglesia imperfecta y poder amar a nuestra gente imperfecta para juntos crecer como el Señor quiere que nosotros crezcamos. Es una iglesia incómoda, no perfecta, pero que esté creciendo en el Señor, que esté siendo guiada por la palabra y que podamos ver fruto en cada uno de nosotros de que verdaderamente hay crecimiento en santificación. Que el Señor nos ayude a eso, mi hermano. Así que vamos a orar para terminar esta parte y luego tener el tiempo de oración congregacional. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos una vez más, Señor, lo que hemos venido hablando desde el primer día que comenzamos este estudio. Señor, tu iglesia aquí en la tierra es imperfecta, porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores, luchamos con el pecado todavía. Pero ayúdanos, Señor, porque esto requiere compromiso. Este amor al cual tú nos llamas unos a otros requiere comprometernos primeramente contigo y también los unos con los otros. Señor, perdónanos porque muchas veces ponemos excusa tras excusa para no comprometernos al 100%. Pero ayúdanos a recordar que Jesús, cuando llamaba a sus discípulos, los llamaba a un compromiso pleno y completo, Señor, no a medias. Te pedimos que nos ayudes a ser discípulos comprometidos totalmente. Primeramente a estar comprometidos contigo, con tu palabra, con tu causa, con tu reino y estar comprometido con la iglesia local, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza. Ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestras vidas y gracias por esa salvación tan grande que nos has dado a nosotros, siendo pecadores, siendo imperfectos. Gracias por tu amor y tu gracia. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo, Jesús. Amén.